Hermanos, acabo de ver este testimonio aquí de este joven Jonathan y me quedé sin palabras. ¿En serio? Estuve pensando en este testimonio, hermanos, como 2 días. ¿Saben cuando ese testimonio no se te sale de la cabeza? Es una historia muy fuerte y real, incluso este joven aquí, para que te des una idea. Llegó a ganar $40,000 al mes, envuelto en drogas y pandillas. Tenía poder y respeto, pero un gran vacío en el pecho. Intentó suicidarse 3 veces. Hasta que, un buen día, ¿sabes lo que pasó? No te voy a contar todo, está bien, solo te voy a contar un pedacito. Un buen día, él sintió el olor de una de sus comidas favoritas de la infancia, y fue ahí donde Dios entró en su vida. Te vas a impactar con esta historia, de hecho, ya hice el doblaje del video. Como sabes, aquí en mi canal siempre procuro traer contenidos que fortalezcan tu fe. Diario, a las 2:30 p.m. traigo contenido edificante. Si te gustan los testimonios y las historias reales, suscríbete a mi canal. Activa también la campanita de notificaciones, ¿de acuerdo? Porque quiero que recibas en tu celular los próximos videos que suba. Incluso todos los días también hago oración de la mañana, oración de la noche y ha sido una bendición. ¿Cuántos milagros y testimonios podemos compartir de lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros? Comencemos con el testimonio. Pon mucha atención, es muy fuerte. Hermanos, créanme y vean hasta el final lo que Dios hizo en la vida de este muchacho. Pongan atención. Hola, me llamo Jonathan y por la gracia de Dios, hoy soy un predicador del Evangelio dentro de las prisiones. Pero no siempre fue así. Crecí en California y mi infancia estuvo marcada por drogas, pandillas y violencia. Lamentablemente caí en ese mundo y seguí ese camino torcido mucho tiempo. Fui arrestado por primera vez cuando tenía 12 años y pasé, en total, 12 años entrando y saliendo del sistema penitenciario, y hoy dedico mi vida al ministerio penitenciario. Conversamos y aconsejamos a personas con depresión, soledad o vacío en el pecho. Y mi deseo es simplemente hacer avanzar el reino de Dios. Y para que entiendas cómo empezó todo, necesito regresar un poco en el tiempo y vas a entender que yo nunca busqué a Dios. En realidad fue Él quien me buscó a mí. Déjame explicarte. Yo soy 100% chino, mis padres eran inmigrantes, así que nací en Estados Unidos, pero nuestra tradición era budista. Mi mamá era budista taoísta y mi papá creo que él era ateo. A él no le importaba mucho la religión, solo siguió lo que la familia siempre hizo. Aunque sabía quién era Jesús, crecí cerca de muchas familias hispanas, la mayoría católica. Recuerdo haberlos escuchado hablar de Jesucristo, incluso antes de aprender el nombre Jesús en inglés, así que ya había oído hablar de él. Yo entendía, aunque era budista, que Cristo murió por nuestros pecados. Sabía que la Navidad era su cumpleaños y la Pascua su resurrección. Eso era todo lo que sabía y al crecer terminé alejándome de esa idea. Muchos evangélicos y católicos que conocí eran muy insistentes y molestos. Para ser sincero, intentaban imponerme la religión, diciendo que debía arrepentirme o iría al infierno si no dejaba de hacer esas cosas. Eso me dejó un sabor amargo. Llegué a detestar a los cristianos. No podía pasar cerca de una iglesia y apenas practicaba el budismo. Solo iba al templo con mi mamá. De vez en cuando orábamos, hacíamos nuestros rituales, pero yo siempre sentía ese vacío, un hueco muy grande en mi pecho, no importaba lo que hiciera. Y el budismo nos enseña a hacer el bien, así como la mayoría de las religiones, pero había algo diferente en el budismo, que era el karma. O sea, todo lo que lanzas al mundo regresa a ti, karma bueno o karma malo. Y yo hasta intentaba hacer lo correcto, pero siempre terminaba siendo el terco, el problemático en la casa. Crecimos en el este de Los Ángeles, una zona de gran influencia negativa. Mi papá era alcohólico y mi mamá muy sumisa, permitiendo que él bebiera. Él nos golpeaba mucho a mi hermano mayor y a mí. Era terrible y eso me causó una gran rabia que no entendía. Mi mamá era budista, ella rezaba. Pero mi papá hacía todo ese mal y parecía que nada le pasaba, así que mi casa parecía una verdadera dictadura. Mi papá siempre tenía la razón, nunca pedía disculpas ni decía «te amo», estuviera bien o mal. Eso es común en hogares asiáticos, especialmente chinos y coreanos.
Y por todo eso sentí ese vacío en el pecho y entonces fui a buscarlo. Sentía que hacía cosas indebidas, pero al mismo tiempo no podía parar porque si volvía a casa o me pegaba a mi papá borracho o tenía que lidiar con su enojo. La otra opción era quedarme en la calle y enfrentar bullying, pandillas y asaltos. Sentía que tenía que elegir el menor de los dos males y eso terminó por moldearme. Empecé a pensar, ¿sabes qué? No voy a vivir mucho tiempo de todos modos, así que voy a hacer todo lo que quiera. Mientras llego, sentí eso y fue exactamente lo que hice. Eso me llevó a entrar en una pandilla, me llevó a la cárcel. Primero fui a un centro de detención para menores y después fui a una prisión más dura. Salí de ahí, terminé cometiendo otro delito y entonces volví a la prisión de adultos, al alto rango. Y así era como vivía, antes de conocer a Jesús, antes de cualquier relación con Dios. Para quien no conoce ese estilo de vida, necesito explicarte aquí. No éramos la familia china del comercial de televisión, ¿sabes esa que los medios muestran con hombres guapos, con médicos, abogados? Vivíamos en un proyecto habitacional del gobierno y recibíamos vales y ayuda oficial. Eso me causó mucho trauma, ya que mi hogar era abusivo y eso me empujó a las calles. Sentía que no tenía rumbo ni una familia real. Mi papá estaba presente físicamente, pero no emocional ni financieramente, así que éramos muy pobres. ¿Sabes? Cuando vives en un lugar así, empiezas a admirar a esos hombres de las pandillas. Ellos tenían dinero, autos tuneados como en Rápidos y Furiosos, mujeres, ropa con estilo y respeto. Y ese respeto surgía de la violencia. Desde pequeño ya me estaban moldeando para ser violento por lo que pasaba en mi casa, así que cuando salí a las calles encajé muy fácilmente. Yo me ofrecía para hacer de todo: robar, dispararle a alguien, pelear, apuñalar. Yo me ofrecía porque quería descargar toda mi rabia y mi furia en las personas. Eso empezó a los 12 años, cuando entré a la pandilla. Las personas que juzgan a quienes están en este mundo no entienden que muchas veces todos estamos conectados por algún tipo de lucha, algún tipo de dolor de cada uno. Eso se libera de alguna manera. Algunos lo usan para bien en los deportes, en el fisicoculturismo, en los estudios. Pero yo lo liberé de la peor manera, a través de la violencia. Es algo de lo que me arrepiento mucho. Pero en esa época parecía la única manera de soltar todo ese trauma y esa rabia que estaban atrapados en mi corazón. Mi mamá por mucho tiempo. La culpé mucho. Pensé que debía tener más actitud, ¿sabes? Era su hijo. Pero en la cultura asiática, china, lo que el hombre dice es ley y punto final. Mi mamá tenía que elegir entre su esposo, a quien debía sumisión, y sus hijos, a quienes amaba. Era algo muy tradicional, y ella vio a su mamá hacer eso también, vio a su abuela hacer eso, así que para ella era normal. Nuestra cultura también nos enseña a no compartir problemas. Hablar sobre las dificultades de la familia se ve como una vergüenza. Y si tu hijo tiene algún problema, si tienes dificultades económicas, no pides ayuda. También venimos de un régimen comunista en China, así que no confiábamos en la policía, no confiábamos en nadie. Por eso, muchos chinos siguen siendo robados y ni siquiera denuncian, solo guardan silencio. Esa desconfianza forma parte de nuestra cultura y fue en medio de todo eso que Jesús entró en mi vida. Te voy a explicar con detalles lo que pasó. Como muchos, yo también viví un encuentro personal y sucedió de la forma más inesperada posible. Yo no tenía... y nos quedábamos. Todos os dias com uma pressão no peito. El mío permitió una subescala. Mundo. E sinceramente, eu queria morrer. Eu sentia que não queria mais viver. Eu estava apenas existindo. Pero esa vez yo Dios pesado. Gen Knuer-Schnisser, hijo de un pastor, se involucró en las calles, cometió un asesinato y recibió cadena perpetua. En la prisión, él empezó a leer la Biblia y me sugirió que yo también la leyera. Yo le dije, no puedo leer bien. Tengo educación de 8º grado, no soy bueno con eso y con esa vieja Biblia. No entendía nada, pero él insistió y dijo que no había problema. Leímos juntos la Biblia 2 veces, pero aún así yo tenía muchas preguntas que él no podía responder. Por ejemplo, entendí la idea del arrepentimiento, pero le pregunté,
¿y si estoy a punto de morir y olvido arrepentirme de algún pecado, me voy al infierno? Y él me dijo que sí, que si yo moría en pecado, me iría al infierno. Y eso me dejó muy confundido. Me quedé pensando, ¿y si se me olvidaba algún pecado? También teníamos ahí, en la prisión, a algunos hombres que siempre iban a predicar, hombres de la presbiteriana, de la bautista, de iglesias pentecostales, pero ni ellos podían responder a mis preguntas. Con ellos me sentía más condenado y solo escuchaba, arrepiéntete o te vas al infierno. Me cerré al cristianismo otra vez, pero luego lo intenté. Al cambiar de prisión, mi nuevo compañero de celda era musulmán. Confieso que leí el Corán, de principio a fin, 3 veces, y de nuevo lo mismo, muchas preguntas sin respuesta. Me alejé de la religión un tiempo. Al salir de prisión, creía que el vacío, soledad y depresión se debían a estar encerrado. Pero lo más loco fue que, cuando salí, seguí sintiendo lo mismo. Yo pensaba así: ok, ahora tengo libertad, tengo un poco de dinero en el bolsillo. ¿Por qué todavía me siento así? Nadie podía explicarlo. En ese tiempo, aunque no me enorgullece, vendía drogas y ganaba entre 30 y 40 mil dólares al mes. Viajaba, iba a Las Vegas, hacía todo lo que quería. Crecí en la pobreza y creí que el dinero me haría feliz, pero en ese tiempo intenté suicidarme 3 veces. Ganaba mucho dinero, pero me sentía basura. No podía morir porque tenía mucho miedo, no sabía a dónde iría ni si existía el cielo o el infierno. Pero tampoco podía vivir porque la depresión, el vacío y la soledad me consumían. Me sentía atrapado sin poder vivir ni morir, era total miseria. Yo solo estaba existiendo y fue entonces cuando mi mamá un día me dijo: Jonathan, deberías ir a la iglesia. Encontré una iglesia y le respondí: Mamá, ¿te volviste loca? Tú siempre estabas cantando mantras, yendo al monasterio. Y ahora vienes a hablarme de ese Jesús, de ese Dios. Ella simplemente me dijo: si quieres venir, ven. Así que la ignoré. Ninguno de mis amigos asiáticos era cristiano entonces, pero una serie de hechos lo cambió todo. Primero, mi amigo fue asesinado frente a mí. Yo debí morir ese día. Planeamos robar a un narcotraficante. Él entraría por la puerta del conductor y yo por la del pasajero. Al ir a la derecha, él cruzó frente a mí, así que fui a la izquierda. Al moverme, escuché 3 disparos. Pensé que mi amigo le estaba disparando al hombre, pero en realidad fue él quien recibió los disparos. El coche aceleró, disparó hacia nosotros y vi a mi amigo agonizando y muriendo ahí. Aún recuerdo los sonidos de sus músculos contrayéndose frente a mí. Después recibí una carta de otro amigo en la cárcel. Era una despedida en código. Entendí que se iba a suicidar. 3 días después, él se suicidó y luego ocurrió un tiroteo desde un auto en una carretera. Un chico inocente, ajeno a pandillas, trabajaba en un restaurante de comida rápida para pagar sus estudios de contador. Una noche salió con un amigo mío y le dispararon en la cabeza. Mi amigo fue baleado. Todo eso ocurrió en 1 semana y media. En ese momento sentí la muerte respirando en mi cuello y pensé: voy a morir uno de estos días, voy a morir. Qué triste morir así, tras 12 años en la cárcel, con ese vacío y angustia, morir con dinero pero sin felicidad. Justo en esa época, milagrosamente, se descompuso el carro de mi mamá. Ella era traductora y diaconisa en su iglesia y me pidió ayuda. Mi hermano ya estaba preso de nuevo y yo acababa de salir, así que pensé: ok, lo mínimo que puedo hacer es llevar a mi mamá a la iglesia. Mientras manejaba, le dije a mi mamá: no quiero ir a la iglesia ni hablar con el pastor, porque intentarán evangelizarme. Entonces ella dijo: no, hijo, está bien. Vi que no tenía segundas intenciones, solo era un aventón. Cuando llegamos ahí, yo estaba listo para dejarla e irme, pero con la ventana abierta sentí un olor. El aroma de los macarrones con frijoles negros, como los llamamos, es de mis comidas favoritas. En la cárcel soñaba con esos macarrones. Mientras sentía el olor, el pastor salió y dijo: Jonathan, gusto conocerte y gracias por traer a tu mamá. Disculpa la molestia, la iglesia está muy ajetreada hoy. Me pareció un hombre agradable y tranquilo al principio, y luego dijo: tenemos macarrones de frijol negro.
Puedo empacar un poco para que lo lleves a tu casa, si quieres. Eso también me pareció diferente. Él ni siquiera me invitaba a entrar. No podía solo decir, está bien, dame eso y me voy. En nuestra cultura, eso sería una falta de respeto. Entonces pensé que lo mínimo que podía hacer era agradecer y luego irme. Así que dije que iban a entrar y mi mamá se sorprendió. Entré, estacioné el coche y comí. Al terminar, el pastor me preguntó cómo estuvo la comida y le dije que excelente. Y él preguntó, Jonathan, ¿realmente sabes algo sobre Dios? Respondí a la defensiva, sí, pero soy budista, no creo en Dios. Gracias por la comida. Él dijo, no hay problema. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que es el pecado y te consideras un pecador? Esa pregunta me molestó un poco, parecía capciosa, pero no fue acusatoria. Parecía que realmente quería mi opinión, así que respondí, sí. Soy pecador. Pecar es hacer cosas malas como mentir, traicionar, robar o matar. Pero lo que dijo después me sorprendió. Dijo, no es así. Y recuerdo esas palabras. ¿No es eso? Eso me intrigó y pregunté, entonces, ¿qué es el pecado? Abrió la Biblia en Juan 16:9, donde Jesús dijo que el pecado es no creer en Él. Y Él me explicó que el pecado es simplemente no creer en Jesucristo. Y Él continuó diciendo, si no crees en Jesús, ¿puedes seguirlo? Y yo dije, por supuesto que no. Y entonces Él dijo, si Jesús ya te dijo que vayas a la derecha y tú dices, no, yo voy a la izquierda. Ahí es donde comienza el pecado, en el momento en que te vas a la izquierda. Empiezas a hacer todo lo que tienes ganas y te pones en el lugar de Dios. Por eso sientes ese vacío. Cuando Él dijo eso, mi mente se abrió. Yo pensaba que era el único que sentía ese vacío. Yo pensaba que todos a mi alrededor eran felices y que nadie entendía mi vida de altibajos. Él empezó. Nos enseña cosas diferentes de la Biblia, y entonces Él preguntó, ¿has escuchado esa frase? Sigue tu corazón, cree en ti mismo. Le dije que sí, y eso es lo que he intentado hacer toda mi vida. Y entonces Él respondió, ¿y sabías que eso va directamente en contra de la palabra de Dios? Me sorprendí al pensar, si no confío en mí, ¿en quién confiaré? Y entonces Él dijo, buena pregunta, amigo mío, vamos a ver qué dice la Biblia sobre tus pensamientos. Y entonces Él fue a Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice así, y vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala. Él dividió el versículo y me explicó la última parte. Todos sus pensamientos, toda la imaginación de su corazón es solo cosa mala, y si algo es solo malo, no hay nada bueno en ello. Y entonces pensé, ok, ¿tiene sentido? Y él siguió diciendo así, pero, Jonathan, tienes un pensamiento de que amas a tus amigos, ¿cierto que morirías por ellos? Eso no es algo bueno, y yo dije con certeza. Pero él me hizo mirar las 3 primeras palabras de ese versículo que dice así, ¿y vio el Señor? Él preguntó si lo que Dios ve y lo que yo veo es igual o diferente. Respondí que es totalmente diferente. Deus então está dizendo. Todos sus pensamientos son malos. Entonces ese pastor me llevó a Romanos 7:15, donde Pablo dice lo siguiente: hago lo que no apruebo, termino haciendo lo que no quiero, incluso si es malo. Y entonces él me preguntó, ¿tú querías disparar contra esas personas? ¿Querías vivir en depresión? ¿Sentirte solo? ¿Querías terminar en la cárcel? Le respondí que no, pero entonces pregunté por qué terminó en la cárcel. No quieres deprimirte, pero así te sientes siempre. Odias la soledad y aún así te sigues sintiendo igual. Yo, sinceramente, no supe qué decir. Y fue entonces cuando él dijo, está en la Biblia, y leyó 2 versículos después, Romanos 7 y 17, que dice así: por eso ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado en mí. El pastor me preguntó, Jonathan, ¿qué te deja vacío? ¿Eres tú, Jonathan, y tus decisiones? No eres tú, es el pecado dentro de ti. Y eso, entonces, despertó mi mente. Todo eso tenía sentido. Él me mostró una perspectiva en la que nunca había pensado. Yo hacía cosas que no quería, lo que mostraba que no tenía control, sino que el pecado me llevaba al mal. Él me explicó que nací pecador y yo le respondí que pensara en un bebé, que siendo tan tierno no podría hacer maldad.
Entonces me explicó que el pecado se heredó de Adán y pasó de generación en generación. Incluso usó una analogía. Mira la semilla de una manzana. ¿Ves las manzanas? No, ¿verdad? Pero cuando plantas esa semilla, ¿qué tipo de fruto da? ¿Produce solo manzanas? De la misma manera, un bebé parece puro, pero ¿qué sale de él? Mentiras, engaños y manipulación, pecados ocultos que de pronto salen a la luz. Él dijo algo que me marcó en ese momento. Todas las cosas que has hecho en tu vida, Jonathan, todas las cosas malas que te llevaron a sentirte vacío, deprimido y miserable, son absolutamente normales. Cuando lo escuché, me sorprendí, porque siempre me dijeron que no era normal, que era bipolar, tenía TOC o esquizofrenia. Y por primera vez, alguien me estaba diciendo, en realidad, eres normal, porque es el pecado lo que te está llevando a hacer eso, no eres tú. En ese momento él me dijo, ¿y qué debe pasar? El pecado debe resolverse, ¿de acuerdo? Ahí lo comparó con un virus. Si tienes gripe y solo tomas medicina para los síntomas como fiebre o dolor de cabeza, ¿eso cura el virus? Yo le dije que no, entonces él me dijo que de la misma manera. Las personas buscan controlar síntomas del pecado. Quien tiene ira intenta controlarla. Quien tiene lujuria deja de ver pornografía. No ven que eso es solo un síntoma, la raíz es el pecado. Solo ponen una curita en una gran herida. Me dijo que era una persona imperfecta intentando vivir perfectamente. Por eso fallaba siempre y sentía ese vacío en mi corazón. En ese momento sentí esperanza. Nadie me había explicado así antes. Fue entonces cuando comenzó a hablar sobre Jesucristo. Él me preguntó, ¿sabes quién es Jesús? Y respondí, sí, el hombre en la cruz. Luego preguntó, ¿sabes lo que hizo? Y respondí que sí. Él murió por nuestros pecados. Y él dijo, exactamente, pero él murió por todos tus pecados. ¿Sabías eso? Y yo pensé, Pecados passados e presentes. entiendo, pero ¿y los pecados del futuro? ¿No tengo que hacer mi parte? Y él dijo, no, los pecados futuros también fueron perdonados. Le pedí que me lo demostrara en la Biblia. Entonces él citó Juan capítulo 1, versículo 29. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y él me preguntó, Jonathan, ¿dónde están tus pecados? Están en el mundo, ¿cierto? Y yo estuve de acuerdo. Entonces, si Dios dice que quitó los pecados del mundo y el mundo todavía existe, eso significa que Él quitó los pecados. Desde el primer hasta el último hombre que vivirá, Él se encargó de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Al reflexionar pensé, eso hizo Jesús y me lo explicó. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna, y fue en ese momento cuando él enfatizó la palabra don. O sea, es un regalo. ¿Tú trabajas para ganar un regalo de cumpleaños? Dime, Jonathan, y yo dije que no. Sí, Dios dio esa gracia a todos, pero el problema es que muchos no lo creen. ¿Por qué? Porque cuando te miras a ti mismo, Jonathan, probablemente todavía llevas un arma, todavía usas drogas. Tus pensamientos y tu corazón dicen que eres pecador, pero dime, ¿qué dice la palabra de Dios sobre tus pensamientos? Y en ese instante me cayó el 20, porque Génesis 6, versículo 5, dice que todos tus pensamientos son solo malos siempre, pues van contra la palabra de Dios. Entonces, él dijo que debía elegir, confiar en mis sentimientos y pensamientos, o en la palabra de Dios. Y entonces él me mostró Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice que Jesús se entregó en la cruz una sola vez para que todos los que creen en él sean santificados. Y él dijo, todo está listo. Jesús no falló en la cruz y lavó tus pecados. El problema es que tus pensamientos te acusan ahora. La palabra de Dios dice que ante Él, si estás con Jesús, eres perfecto, porque Él te perfeccionó. Y su sangre cubre toda tu suciedad y pecado. Y finalmente Él dijo, no te digo que peques a tu antojo, sino que la fe y las buenas obras son distintas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es cuando, aunque sientas que eres pecador, aunque tengas pensamientos equivocados, tú crees que Jesús te perdonó, tú crees que todo eso forma parte del pecado que está en ti, pero que no necesitas cargar con esa culpa y esa condena porque Jesús ya pagó el precio por ti. Y fue en ese momento cuando entendí todo lo que Jesús hizo por mí. Entendí que,
por mí mismo jamás podría salvarme. Pero, al mismo tiempo, si ponía mi fe en Jesús y confiaba solo en Él como mi Salvador, entonces estaría salvo para siempre. En ese momento entendí que Jesús no era solo un buen hombre que murió en la cruz. Pero finalmente entendí que Él murió por mis pecados. Y cuando tomé esa conciencia en ese momento, sentí una paz muy grande. Y fue entonces cuando le pedí al pastor que hiciera una oración por mí, porque realmente quería entregarme a Jesús. Fue el momento más increíble de mi vida. Nunca había sentido ni siquiera un poco de paz en mi vida y de repente la tormenta en mi corazón empezó a calmarse. Me di cuenta de que todo el esfuerzo que hiciera durante toda mi vida no dejaría de hacerme un pecador. Pero, al mismo tiempo, si simplemente abría mi corazón y dejaba que la gracia de Dios entrara en mi vida, el Espíritu Santo me capacitaría. Él me daría poder para vencer el pecado. En ese momento el pastor me dio mi primera tarea. Me preguntó por mi relación con mi papá y le dije que era horrible. Y entonces él me dijo: después de todo lo que hemos hablado, ¿entiendes que lo que te estaba lastimando no era realmente tu papá, sino el pecado dentro de él? Eso me impactó. Me recordó que mis pensamientos cambian y engañan, pero la palabra de Dios es inmutable. Y entonces él me dijo algo que jamás imaginé escuchar. Me dijo: tienes que pedirle perdón a tu papá. En ese momento me enojé mucho. ¿Cómo que pedir disculpas? Soy la víctima, fui golpeado y expulsado de mi casa, me volví un monstruo por él y ¿debo pedirle disculpas a mi papá? Y él respondió: tienes razón, Jonathan, pero es por esa justicia propia tuya que eres miserable. Sé honesto, ¿ver a un padre cariñoso con su hijo no te da rabia y vacío? Reconocí que sí, y él me dijo: Jonathan, la persona más humilde es quien pide perdón. Da tu paso de fe primero. Cree que Dios va a derramar una gracia tan grande que tú y tu papá se van a volver amigos. Y fue en ese momento que mi mente se confundió tanto. Y me quedé pensando yo, ¿y si mi papá me rechaza? ¿Y si volvemos a pelear? Pero confié en lo que el pensamiento es malo, cambia enseguida, y yo debería seguir la palabra de Dios. Me senté frente a mi papá y le dije: papá, discúlpame por ser un mal hijo y avergonzar a mi familia como miembro de una pandilla. Perdón por no comprender que llegaste a América con $100 y tuviste que luchar. Viniste por el sueño americano y yo fui la pesadilla americana. En ese momento mi papá lloró mucho y me dijo: no, hijo, yo soy quien te pide disculpas. Perdóname por no controlar mi forma de beber. Por eso tú, tu mamá y tu hermano sufrieron mucho. Lo siento mucho. Yo no quería beber, pero no podía evitarlo. Yo tampoco recibí el amor de mi papá, y eso me jalaba de vuelta al alcohol. Y en ese momento lloramos y nos abrazamos, y parecía que más de 20 años de enojo, frustración y odio simplemente desaparecieron. Al seguir la palabra de Dios en vez de mis pensamientos, sentí paz, felicidad y reconciliación. Hoy mi papá y yo tenemos una excelente relación, gracias a Dios, y esos fueron los desafíos que enfrenté que te conté aquí hoy sobre mi vida. En cada paso, el pastor me guiaba con la palabra de Dios a mi mamá. Cuando vio que me reconcilié con mi papá y entregué mi vida a Jesús, lloró de alegría. Nunca imaginó que el monstruito, como me decía, estaría a su lado disfrutando la palabra de Dios. El pastor ya se lo había dicho: por más que ames a tu hijo, Dios lo ama mucho más. Por eso, desapégate, entrega a tus hijos en las manos del Señor. Cuando mi mamá me entregó a Dios, Él empezó a obrar. Desde 2017 camino con Jesús y en estos años Dios me ha... Pensé en volver a andar armado para protegerme, pero el pastor me animó a confiar en Dios. Y en esa primera semana en que dejé el arma, me encontré con un amigo del pasado. Alguien cuya familia yo ya le había hecho daño y él, desarmado, se acercó. En vez de pelear, me dijo que había visto mi testimonio. Y yo hablé sobre el vacío que tenía antes, y él me dijo que él también sentía ese vacío. Me apretó la mano y me preguntó si podía hablarle de Jesús. Oramos, lloramos juntos y Dios hizo una obra hermosa en su vida. Y hoy he ido a muchas prisiones de Estados Unidos y también fuera de mi país. He predicado el Evangelio y no les pido a los asesinos y condenados que cambien su conducta. Simplemente pregunto: ¿sabes lo que Jesús realmente hizo por ti?
¿saben que es el pecado dentro de ustedes lo que los lleva a hacer eso? Entonces presento a Jesús, hablo de esa esperanza que cambió mi vida. Y entonces, cuando entregan sus vidas al Señor, su comportamiento cambia. Entienden que, por su propia fuerza, no pueden cambiar de vida. Por medio del arrepentimiento, el Señor inicia su obra. Tú que me escuchas, sé que también sientes ese vacío. Eliges seguir la palabra de Dios, que nunca cambia. Si sigues tu corazón y pensamientos engañosos, solo tomarás malas decisiones y acabarás en el vacío. Entonces, si quieres, ora conmigo en este mismo momento, yo voy a orar y después quiero que tú ores, repitiendo exactamente las palabras que yo diga. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Dios, estamos muy agradecidos porque el Señor nos está permitiendo vivir hoy y experimentar este Evangelio maravilloso. Este Evangelio muestra que, aunque no somos perfectos, en Jesús fuimos aceptados por Dios. Oh mi Padre, te agradezco porque el Señor me permitió contar mi testimonio. Sé que hay personas aquí que nunca han oído hablar de la Biblia, no saben nada sobre Jesús. Pero a partir de mi testimonio creo que ahora entienden que solos no pueden hacer nada. Solo la sangre de Jesús puede perdonar y purificar. Señor mi Dios, te pido que abras su corazón, los bendigas y alejes el mal de su camino. Sé que hay madres orando por hijos en las drogas. Sé que en este mismo momento hay personas pasando por grandes dificultades, pero te pido, Señor, derriba esa muralla del pecado, perdona sus pecados. Señor, no dejes que sigan en el error, en el engaño. Que puedan creer en Jesús y recibir ese regalo de la gracia por la fe. Aleluya. Y tú que ahora deseas entregar tu vida a Jesús, repite estas palabras conmigo. Di así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo salvarme, soy falible. Ya he hecho tantas cosas malas en mi vida, pero en este momento me arrepiento y te pido perdón. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, abrázame en tus brazos, sana mis heridas. Oh Jesús, te pido perdón por todas mis faltas y creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste. Y ahora que tú estás vivo te pido, llévame a tu presencia cuando llegue el momento adecuado. Cuando yo muera, no quiero ser condenado, sino que quiero estar contigo para siempre. Ayúdame a obedecer tu palabra y amar a mis hermanos y al Señor sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, aquí es el pastor Antonio Jr. Espero que les haya gustado mucho este testimonio. Mira, me impactó mucho y creo que a ti también. Así que te pido que lo compartas. Hay tanta gente que necesita escuchar una palabra como esta, ¿verdad? ¿Cuántas personas ahora están sintiendo ese mismo vacío? Y Dios puede usar tu vida para alcanzar a esas personas, para su gloria. Amén. No olvides compartir. También dejaré en pantalla otros testimonios que te impactarán mucho. Te espero en el próximo video.